El rectificado Borges no era solo un taller mecánico, era un museo del tiempo, un santuario masculino donde el denso aroma a grasa y aceite se mezclaba con el sonido metálico de las herramientas y el chirrido de una radio antigua. Las paredes, manchadas por décadas de trabajo duro, ostentaban calendarios de años pasados y herramientas colgadas con una organización casi religiosa. Allí, hombres de mediana edad, con manos callosas y rostros marcados por el tiempo, se movían con la confianza de quien conoce cada tornillo y cada engranaje por su nombre. Eran maestros en su oficio, orgullosos de una sabiduría práctica que no se aprendía en libros, sino que se transmitía de generación en generación, como un legado de sudor y acero. En el centro de ese universo de orden y tradición reinaba el caos. Un coche clásico, una rareza de valor incalculable, descansaba sobre el elevador como un monumento al fracaso. Su cromo brillaba bajo la luz tenue, pero el motor, una obra maestra de la ingeniería de su época, permanecía en un silencio terco y desafiante. Esa frustración que sentían es la misma que muchas personas en el espectro autista sienten al no ser comprendidas. Este canal nació para romper esa barrera, pero no puedo hacerlo solo. Tengo una meta, un sueño, de llegar a los 1000 suscriptores para que nuestra voz se escuche con más fuerza. Por favor, si esta causa toca tu corazón, detente un segundo y suscríbete. Es gratis y ayuda a cambiar el mundo de alguien. Comenta desde Vintage. ¿Qué ciudad o país nos estás apoyando? Cada comentario es un ladrillo en la construcción de un lugar con más empatía. En un rincón, lejos del epicentro de la tensión, se sentaba Elisa, una niña de 12 años, pequeña para su edad, con ojos grandes y de una intensidad desconcertante. Parecía una pieza fuera de lugar en ese escenario rudo. Siempre usaba sus auriculares con cancelación de ruido, no para escuchar música, sino para silenciar el caos del mundo y poder concentrarse en la sinfonía que solo ella oía. Para los hombres del taller era solo la hija rara de Marcos, el dueño. Una figura silenciosa que pasaba horas inmersa en un cuaderno, dibujando diagramas que nadie podía entender. Un misterio que preferían simplemente ignorar. Lo que nadie en el rectificado Borges comprendía era que Elisa no vivía en un mundo de silencio, sino en uno de extrema percepción. Poseía una forma rara de sinestesia. Para ella, los motores no solo producían ruido, componían melodías complejas. Cada pistón, cada válvula, cada engranaje emitía una nota específica, y un motor en perfecto estado era una orquesta en armonía. Podía cerrar los ojos y sentir las vibraciones como colores, las presiones como texturas, y los flujos de energía como una suave corriente. Era un don, un lenguaje secreto que la conectaba al corazón de las máquinas de una forma que la lógica convencional jamás podría alcanzar. Sus dibujos en el cuaderno no eran garabatos infantiles, eran mapas detallados del alma mecánica de los vehículos que la rodeaban. Esquematizaba los flujos de combustible, las secuencias de ignición y las resonancias de cada componente metálico con una precisión que avergonzaría a cualquier ingeniero graduado. Mientras los mecánicos se inclinaban sobre el motor del coche clásico con sus herramientas pesadas y manuales técnicos, Elisa ya había mapeado todo el sistema en su mente. Observaba desde lejos, no con curiosidad, sino con una especie de compasión por la máquina, como si escuchara un grito de dolor que nadie más podía oír. Marcos, su padre, la observaba con una mezcla de amor infinito y angustia constante. Él era el único que vislumbraba la profundidad del talento de su hija, pero no sabía cómo traducir aquello a un mundo que solo veía su apariencia frágil y su comportamiento retraído. La amaba incondicionalmente, pero se sentía un protector fallido, incapaz de construir un puente seguro entre el universo extraordinario de Elisa y la realidad escéptica que los rodeaba. Su
Lucha diaria no era solo para mantener el taller funcionando, sino para proteger la chispa de genialidad que veía en su hija, temiendo que un día fuera apagada por la incomprensión ajena. Aquel coche problemático representaba la mayor crisis que el taller había enfrentado. El motor fallaba de manera intermitente, sin patrón, sin lógica. A veces funcionaba perfectamente por unos minutos, para luego morir de forma súbita e inexplicable. Ya habían cambiado bujías, distribuidores, cables, la bomba de combustible e incluso rehecho parte del cableado eléctrico. Cada intento terminaba de la misma forma, un breve momento de esperanza seguido por el mismo silencio frustrante. La reputación de décadas del rectificado Borges estaba en juego, y la paciencia de su rico propietario se agotaba con cada llamada telefónica. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Esa es una lucha silenciosa que quizás muchos de nosotros conocemos. Ese deseo de tener una oportunidad para demostrar nuestro valor sin necesidad de palabras. Quería saber desde qué ciudad o país me estás escuchando ahora y quizás te identificas con esta garra silenciosa de Elisa. Si historias como esta te tocan, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos relatos y mostrando que la verdadera fuerza a menudo reside donde menos se espera. El líder del equipo de mecánicos era Antonio, un hombre que personificaba la tradición del taller. Con casi 30 años de experiencia, confiaba en sus manos y en su instinto, forjados en miles de motores reparados. Aquel coche clásico, sin embargo, se convirtió en su adversario personal, un desafío directo a su autoridad y competencia. Cada fallo del motor era una humillación pública, un golpe a su inflado orgullo. Se negaba a admitir la derrota, pero la obsesión comenzaba a consumirlo, transformando su pasión por la mecánica en una carga amarga y pesada. Para Antonio, Elisa era menos que una presencia invisible. Era una anomalía, una distracción. La veía con una mezcla de lástima e irritación, considerando su presencia silenciosa en un rincón del taller como una indulgencia peligrosa de su jefe. En su mente, un lugar de grasa, fuego y fuerza bruta no era ambiente para una niña, y mucho menos para una que él consideraba tan frágil y desconectada. Una mirada de desdén ocasional en su dirección era la única forma de reconocimiento que le ofrecía, un recordatorio silencioso de que ella no pertenecía a ese mundo, a su mundo. Mientras tanto, desde su posición segura, Elisa continuaba su análisis. Ya había escuchado el motor arrancar y detenerse docenas de veces. Para los demás, era solo el sonido repetitivo del fracaso. Para ella, era una recopilación de datos preciosos. En cada intento frustrado, percibía una minúscula disonancia en la melodía de la ignición, una nota desafinada que duraba apenas un microsegundo antes de que el sistema colapsara. Era sutil, casi imperceptible, pero para su audición sinestésica era tan claro y estridente como una alarma de incendios. La presión externa aumentó drásticamente con la llegada del propietario del coche, el señor Almeida. Un hombre acostumbrado a tener lo que quiere, su paciencia se había agotado por completo. Con la voz cargada de impaciencia, dio un ultimátum: o el coche funcionaba para el final del día, o se lo llevaría en una grúa, y se aseguraría de que toda la ciudad supiera de la incompetencia del rectificado Borges. Sus palabras cayeron como una sentencia de muerte sobre el taller, sellando el destino de todos los que allí trabajaban. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión casi insoportable. El escenario estaba listo para una confrontación inevitable. Por un lado, la tradición, el orgullo y la experiencia de hombres que confiaban en la fuerza y el conocimiento convencional. Por el otro, una niña silenciosa, armada solo con su percepción extraordinaria y una comprensión de las máquinas que rozaba lo sobrenatural.
El motor del coche clásico ya no era solo una pieza de metal defectuosa. Se había convertido en el juez de una disputa entre el mundo que era y el mundo que podría ser, un catalizador que forzaría a todos a confrontar sus propios prejuicios. El taller, antes un lugar de trabajo rutinario, se transformó en una arena de alta tensión. Cada tic-tac del reloj en la pared parecía hacer eco de la cuenta regresiva hacia el fracaso o hacia un milagro. Los mecánicos se miraban entre sí, la camaradería reemplazada por miradas nerviosas y acusaciones silenciosas. Marcos sentía el peso del mundo sobre sus hombros, dividido entre el miedo a la ruina y la fe vacilante en el don de su hija. Y en medio de toda la tormenta emocional, Elisa permanecía tranquila, su enfoque absoluto en la melodía rota del motor, esperando el momento en que la música finalmente se detuviera y el silencio le diera la oportunidad de actuar. Tras un último y humillante intento, el motor del coche clásico tosió, se ahogó y se sumió en un silencio definitivo. Antonio retrocedió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia de grasa, su rostro una máscara de furia y derrota. El señor Almeida, el propietario, negó con la cabeza con una finalidad cortante, sacando el móvil del bolsillo, su pulgar ya flotando sobre el contacto del servicio de grúas. Ese gesto fue la gota que colmó el vaso, la señal de que todas las esperanzas se habían agotado y la reputación del taller estaba a punto de ser remolcada junto con el coche. El silencio que siguió fue pesado, lleno solo de la decepción colectiva. Fue en ese vacío de desesperación que la voz de Marcos sonó, temblorosa, pero clara. Sus ojos pasaron por su equipo derrotado, por los hombros caídos y las miradas vacías, y se posaron en Elisa, que observaba la escena con la calma de quien veía un resultado inevitable. La idea que surgió en su mente fue un acto de pura fe, o quizás de locura completa, nacida en el fondo del abismo. La verbalizó antes de poder contenerse, las palabras rompiendo la tensión como una piedra en la superficie de un lago. ¿Y si dejamos que Elisa le eche un vistazo? Por un instante, nadie reaccionó. Lo absurdo de la sugerencia flotó en el aire, tan fuera de lugar que los cerebros de los mecánicos parecieron tardar en procesarlo. Entonces, una risa baja comenzó. Un gruñido de incredulidad que rápidamente contagió a los demás, transformándose en una carcajada abierta y cruel. El sonido resonó por el taller, un coro de escarnio que rebotó en las paredes de metal. Era la burla de hombres que, confrontados con su propio fracaso, encontraban alivio en ridiculizar lo que no podían comprender. La sugerencia no fue vista como una alternativa, sino como el chiste final de un día trágico. Antonio fue el más vocal, su voz cargada de desprecio. Esto se convirtió en un circo, Marcos, espetó, gesticulando hacia el coche. Llevamos semanas trabajando en este motor. Usamos cada herramienta, cada gota de conocimiento que tenemos, ¿y ahora quieres poner a una niña a hacer nuestro trabajo? ¿Una niña que vive en su propio mundo? Sus palabras eran cuchillos, destinados no solo a descartar la idea, sino a herir al padre, a castigarlo por la osadía de siquiera considerar una solución que estaba fuera del manual, fuera de la tradición, fuera de su mundo. Ese desprecio, sin embargo, produjo el efecto contrario en Marcos. El miedo que lo paralizaba se transformó en una llama fría de determinación. La humillación de ser ridiculizado frente a sus empleados fue superada por un instinto protector abrumador. Ya no estaba defendiendo una idea loca, estaba defendiendo a su hija. Con una calma que sorprendió a todos, incluido a sí mismo, ignoró las risas y caminó hacia el rincón donde estaba Elisa. Se arrodilló a su lado, bloqueándola de la vista de los otros hombres, creando un pequeño santuario de seguridad a su alrededor. «Elisa, cariño», susurró, su voz suave. «¿Crees que puedes oírlo? ¿Crees que puedes encontrar lo que está mal?» No le preguntó si quería intentarlo.
Le preguntó si ya lo sabía. Elisa levantó los ojos de su cuaderno, y en ellos no había sorpresa, solo una profunda y serena comprensión. Había esperado esa invitación. Asintió lentamente una sola vez, cerró su cuaderno con cuidado, se quitó los auriculares y se levantó. El ruido del taller, ahora silenciado por la expectación, pareció no afectarla. Su calma era una fuerza en sí misma. La caminata de Elisa desde su rincón hasta el centro del taller fue corta en distancia, pero monumental en significado. Los mecánicos se apartaron, abriendo paso como si una fuerza invisible los empujara. Sus rostros aún contenían rastros de burla, pero ahora mezclados con una curiosidad mórbida. Querían ver hasta dónde llegaría esa locura. Observaban cada paso de la niña pequeña y silenciosa que se movía con una gravedad inusual, como si estuviera a punto de realizar un ritual sagrado en el altar de su fracaso. La tensión era palpable, un campo de fuerza de escepticismo y expectación. Mientras caminaba, podía sentir las miradas escépticas como agujas en su piel, pero no la penetraban. Ese desprecio en el aire no la alcanzaba, solo la sintonizaba más profundamente con su propia verdad. Era como si el ruido externo de la duda la ayudara a enfocarse en el silencio interno donde vivían las respuestas. Este viaje, el suyo, es un poderoso recordatorio de que la convicción interior es la brújula más importante. Si te inspira la fuerza de quien enfrenta al mundo para ser quien es, únete a nuestra comunidad, suscríbete, porque es tu apoyo lo que nos da la fuerza para seguir contando historias como la de Elisa. Al llegar al coche, Elisa ignoró por completo la caja de herramientas abierta, repleta de instrumentos caros y complejos. No miró el motor expuesto, ni los diagramas técnicos arrugados sobre un banco de trabajo. Sus ojos estaban enfocados en algo que nadie más podía ver. Para sorpresa de todos, su primer movimiento no fue técnico, sino profundamente sensorial. Extendió sus dos pequeñas manos y las posó suavemente sobre el capó frío del coche, la superficie metálica sirviendo como un diapasón para su percepción extraordinaria. Cerró los ojos. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Los rostros de los mecánicos, la presión del señor Almeida, la ansiedad de su padre, todo se disolvió en un zumbido distante. En su silencio interior, se concentró solo en las vibraciones residuales del metal, en la memoria energética del motor. Estaba escuchando el eco del fallo, rastreando la disonancia hasta su origen. Para los observadores, ella solo estaba parada, con las manos sobre un coche averiado. En su realidad, viajaba a través de circuitos y engranajes, siguiendo el rastro de una sinfonía interrumpida. Los minutos se arrastraban en un silencio pesado. Los mecánicos que esperaban una inspección visual o algún tipo de acción comenzaron a inquietarse. Los susurros se extendieron como fuego en paja seca. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno. «¿Es algún tipo de rezo?», se burló otro. Antonio permaneció de brazos cruzados, una sonrisa de superioridad en su rostro. Lo veía como la confirmación de su tesis. Era todo un teatro, una fantasía de una niña problemática, y apenas podía esperar el inevitable fracaso para poder decir, «Se los dije». El padre de Elisa, Marcos, sentía cada segundo como una hora. Su corazón latía, desbocado, una mezcla de esperanza aterrorizada y miedo a la humillación inminente. Quería desviar la mirada, pero no podía. Estaba hipnotizado por la quietud de su hija, una isla de calma en un mar de tensión. Una parte de él rezaba por un milagro, mientras que la otra se preparaba para el impacto de la vergüenza, para tener que tomar a su hija de la mano y retirarse bajo las miradas de lástima y desprecio de sus propios empleados. Esa apuesta parecía cada vez más peligrosa. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, Elisa abrió los ojos. No hubo ningún sobresalto, ninguna exclamación de «Eureka». Solo había una certeza tranquila y absoluta en su mirada.
Retiró las manos del capó con la misma delicadeza con que las había colocado. Ignorando a todos a su alrededor, caminó con paso decidido hacia su mochila que estaba apoyada en la pared. Los mecánicos la siguieron con la mirada, esperando que sacara de allí algún juguete, algún objeto infantil que rompería de una vez por todas el hechizo de ese momento bizarro. De su mochila no sacó nada que se pareciera a una herramienta de mecánico. En lugar de un destornillador o unos alicates, sacó dos objetos pequeños e inusuales. Un espejo de dentista, de esos con un largo mango de metal y una pequeña linterna LED. La elección de las herramientas era tan absurda, tan fuera de contexto para un taller, que las risas amenazaron con volver. ¿Qué tipo de reparación podría hacerse con eso? Era un anticlímax tan grande que la tensión pareció convertirse en pura perplejidad. Con los objetos en la mano, Elisa regresó al motor. No dudó, no buscó. Se movía con la precisión de un cirujano que ya ha estudiado la radiografía y sabe exactamente dónde hacer la incisión. Rodeó el bloque del motor, estirándose para alcanzar un área en la parte trasera, un enredo de cables y componentes que todos habían ignorado por ser de difícil acceso y aparentemente sin importancia para el problema principal de ignición que perseguían. Con 1900, una mano sostuvo la linterna, proyectando un haz de luz enfocado e intenso en un punto específico de ese caos de piezas. Con la otra, insertó el pequeño espejo de dentista en un ángulo preciso, usándolo para reflejar la luz hacia la parte inferior de un pequeño componente cuadrado, un relé de ignición que ya había sido probado y descartado como funcional por los otros mecánicos. El taller entero contuvo la respiración, observando ese haz de luz danzar en el espejo. Lo que sucedió a continuación fue sutil, pero lo cambió todo. Elisa no dijo una palabra. Simplemente ajustó el espejo, tomó el dedo índice de Antonio, que estaba más cerca, y lo guió hasta la punta de su propio dedo, que apuntaba a un reflejo minúsculo en el espejo. Allí, iluminado por la linterna, visible solo desde ese ángulo imposible, había algo que desafiaba la lógica. Una microfisura, fina como un cabello, en la base plástica del relé. Era un fallo casi invisible a simple vista, una imperfección ínfima. La fisura era tan pequeña que solo se volvía relevante bajo condiciones muy específicas. La vibración del motor en funcionamiento, aunque mínima, era suficiente para crear un minúsculo arco eléctrico, una fuga de energía casi indetectable que interrumpía el circuito de forma intermitente y aparentemente aleatoria. Era un defecto de fabricación, un fallo de 1 en 1.000.000, un fantasma en la máquina que ninguna prueba estándar sería capaz de diagnosticar. Era el tipo de problema que no se encuentra con fuerza, sino con percepción. Después de asegurarse de que Antonio estaba viendo lo que ella veía, Elisa retiró la mano y finalmente rompió el silencio. Su voz, aunque baja, cortó el aire del taller con la fuerza de un trueno, pues no contenía ninguna duda, ninguna vacilación, solo la pura y simple constatación de un hecho. Miró al mecánico jefe, luego a su padre, y dijo las 6 palabras que desmantelarían su mundo y lo reconstruirían de una forma completamente nueva, con una claridad desarmante y final. La energía se escapa justo aquí. La declaración quedó flotando en el aire, simple, directa e innegable. No era una teoría, no era una sugerencia, era un diagnóstico. La genialidad de su descubrimiento no residía solo en encontrar el problema, sino en la forma en que lo hizo. No usó manuales, no usó equipos caros, no usó la experiencia de años. Usó el silencio, la empatía con la máquina y una perspectiva que nadie más poseía. Había traducido la melodía rota del motor en una imagen visible, un hecho concreto que todos podían ver.
Antonio se quedó paralizado, mirando del reflejo en el pequeño espejo al rostro sereno de la niña. Su mente, acostumbrada a seguir procedimientos lógicos y secuenciales, luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo pudo haber encontrado, en minutos, un defecto que él y su equipo no pudieron encontrar en semanas? Su mundo, construido sobre la certeza de su conocimiento y experiencia, comenzó a resquebrajarse, y por debajo de la superficie de su orgullo, una nueva y incómoda sensación comenzó a surgir, la de admiración. Los otros mecánicos se acercaron, uno por uno, para mirar el pequeño espejo, cada uno reaccionando con un jadeo de sorpresa o un movimiento de cabeza incrédulo. La burla había desaparecido por completo, reemplazada por un silencio atónito, el tipo de silencio que acompaña la revelación de un truco de magia inexplicable. Ya no estaban mirando a la hija rara del jefe, estaban mirando a la persona que había resuelto lo irresoluble, la única que había encontrado la nota desafinada en una sinfonía que, para ellos, era solo ruido. El señor Almeida, que observaba todo con creciente asombro, bajó el móvil. Su impaciencia se disolvió, dando paso a una curiosidad fascinada. Él, un hombre de negocios pragmático, acostumbrado a lidiar con hechos y cifras, acababa de presenciar algo que no encajaba en ninguna hoja de cálculo. Había visto el conocimiento convencional ser derrotado y una solución surgir de la fuente más improbable que se pudiera imaginar. Su percepción de la situación y de la niña estaba cambiando a cada segundo que pasaba. Marcos sintió las lágrimas asomarse a sus ojos, pero las contuvo. No eran lágrimas de alivio por el taller salvado, sino de un orgullo tan profundo y abrumador que dolía. Acababa de ver el mundo interior de su hija manifestarse de forma innegable en la realidad exterior. Ya no necesitaba intentar explicar el don de Elisa a los demás. Ella misma lo había demostrado, con una elegancia y simplicidad que ninguna palabra suya jamás podría alcanzar. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y asombro. La microfisura en el relé era más que la causa del problema del coche. Se convirtió en un símbolo, representaba la pequeña falla en el sistema de creencias de todos en el taller. La arrogancia del saber convencional, la resistencia al cambio, el prejuicio contra lo diferente. Era la prueba de que las mayores verdades y las soluciones más brillantes a menudo se esconden en los detalles que ignoramos, en los lugares que nos negamos a mirar y en las personas que insistimos en subestimar. El desafío, sin embargo, aún no estaba superado. Encontrar el problema era una cosa. Demostrar que esa era de hecho la solución era otra completamente diferente. El taller estaba suspendido en un momento de transición. La incredulidad luchaba contra la evidencia. El pasado de burla todavía resonaba en el presente de admiración. La atmósfera estaba cargada de una nueva forma de tensión, ya no la de la frustración, sino la de la anticipación. El siguiente paso definiría si lo que habían presenciado era una casualidad o un acto de pura genialidad. El foco de todos se volvió hacia Antonio. Como mecánico jefe y principal escéptico, la responsabilidad de actuar recaía sobre él. Su reacción dictaría el tono para todos los demás. Podía intentar minimizar el descubrimiento, atribuirlo a la suerte, o podía aceptar la verdad que se reflejaba en ese pequeño espejo. La elección que hiciera no sería solo sobre reparar un coche, sino sobre reparar su propia percepción del mundo y su lugar en él. Miró sus propias manos, grandes, fuertes y sucias de grasa, las herramientas de su oficio. Durante años creyó que eran capaces de resolver cualquier problema mecánico que existiera. Ahora miraba las manos pequeñas y limpias de Elisa, que habían logrado lo que las suyas no pudieron. Ese contraste visual fue un golpe poderoso a su ego.
forzándolo a confrontar la limitación de su propia fuerza y la vastedad de un tipo de sabiduría que nunca había considerado. Aún en silencio, Antonio se enderezó. Se alejó del motor por un momento, como si necesitara espacio para respirar, para asimilar la nueva realidad que se presentaba. Su rostro era un lienzo en blanco, indescifrable. El taller entero esperaba su decisión, su veredicto, el destino de la reputación del rectificado Borges y quizás el futuro de Elisa en ese ambiente. Dependía de lo que él hiciera a continuación. El conflicto se había transferido del motor al corazón del hombre. Antonio, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, finalmente rompió el silencio. Había una nueva y extraña vacilación en su postura, pero su orgullo todavía luchaba por mantenerse a flote. «De acuerdo», dijo, la voz ronca, intentando inyectar un tono de sarcasmo que sonó forzado. «Vamos a cambiar esta piececita mágica, a ver si la fantasía se acaba aquí». La declaración fue un intento de mantener el control, de enmarcar el momento como una prueba para desenmascarar a la niña. Pero todos en el taller sintieron la verdad. Se estaba probando a sí mismo y tenía miedo del resultado. Se dio la vuelta y caminó hacia el almacén, sus pasos pesados resonando en el taller silencioso. Cada movimiento suyo era observado con una intensidad casi dolorosa. El señor Almeida se cruzó de brazos, la barbilla levantada en un desafío silencioso, listo para llamar a la grúa a la menor señal de fallo. Marcos, el padre de Elisa, contenía la respiración, el corazón martilleando contra sus costillas. Sentía que no solo estaba en juego el futuro de su taller, sino el momento en que el mundo finalmente reconocería o rechazaría el don de su hija de una vez por todas. Con la pieza nueva en la mano, un relé idéntico, pequeño y aparentemente insignificante, Antonio regresó al motor. La tensión en el taller era tan espesa que parecía tener una presencia física. Ninguna herramienta se movía, ninguna radio sonaba, ningún comentario se susurraba. El único sonido era el de la respiración colectiva de hombres que habían dedicado sus vidas a la lógica del metal y que ahora presenciaban algo que rozaba lo inexplicable. Estaban en el umbral de una revelación que podría cambiar para siempre la forma en que veían su propio oficio. Al volver a su territorio familiar, Antonio recuperó un poco de su antigua arrogancia. Retiró la pieza vieja y posicionó la nueva, preparándose para encajarla con la fuerza habitual, el método bruto que siempre le había funcionado. En su mente, una pieza era una pieza. Bastaba con ponerla en su sitio. La sutileza del descubrimiento de Elisa aún no se había traducido en un cambio en su propia metodología. Estaba a punto de cometer el mismo tipo de error que la arrogancia siempre comete: subestimar la importancia de los pequeños detalles. Fue entonces cuando la voz de Elisa sonó de nuevo, ya no como un diagnóstico, sino como una instrucción. «Más despacio», dijo, su voz tranquila pero con un timbre de autoridad incuestionable que hizo que la mano de Antonio se congelara en el aire. Dio un paso adelante, señalando el conector. «La presión tiene que ser exacta. Si la fuerzas demasiado, puedes crear otra fisura en el contacto interno. Tiene que deslizarse, no hacer clic». No estaba pidiendo, estaba enseñando. En ese instante, los roles en el taller se invirtieron de forma definitiva e irrevocable. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Ese momento no era sobre un coche, era sobre la validación de su mundo interior. Cada instante de soledad, cada mirada de incomprensión, la fortaleció para este exacto segundo. Si el viaje de Elisa para encontrar su voz y su poder te emociona, muestra tu apoyo. Suscríbete al canal, porque cada nueva suscripción es un voto de confianza, diciéndonos que continuemos buscando y compartiendo historias de superación que merecen ser escuchadas. El tiempo pareció detenerse.
Antonio, el mecánico jefe, el veterano de 30 años, estaba inmóvil, recibiendo una lección de mecánica de precisión de una niña de 12 años frente a todo su equipo y un cliente importante. Sus ojos se fijaron en los de ella, buscando cualquier señal de vacilación, de duda, pero no encontraron nada más que una certeza tranquila. Podía sentir el calor de la vergüenza en su rostro, la batalla interna entre su ego herido y la verdad innegable que ella representaba. El taller entero observaba, conteniendo la respiración. Ese era el verdadero punto de inflexión. La decisión de Antonio de escuchar o ignorar a la niña sellaría no solo el destino del coche, sino también el suyo propio. ¿Sería capaz de trascender una vida entera de certezas para aceptar una nueva sabiduría proveniente de la fuente más inesperada? Su mano, todavía flotando sobre el motor, temblaba ligeramente. Miró sus manos callosas y luego el rostro impasible de Elisa. Y entonces, en un gesto de profunda humildad que nadie allí jamás esperaría presenciar, cedió. Soltó el aire lentamente, un suspiro que cargaba el peso de décadas de orgullo, y asintió. «Muéstrame», murmuró, la voz casi inaudible. Retrocedió un poco, dándole espacio, invitándola a guiar sus manos. Fue un acto de rendición, la admisión silenciosa de que su conocimiento había llegado a su límite y que estaba dispuesto a aprender. Elisa no sonrió, simplemente se acercó y con sus pequeños dedos guió la mano enorme y sucia de grasa de Antonio. Le mostró el ángulo exacto, la forma de aplicar una presión suave y constante hasta sentir el sutil clic que indicaba un encaje perfecto, sin estrés para el material. Bajo su tutela, el movimiento de Antonio, antes brusco, se volvió cuidadoso, preciso y respetuoso. Ya no estaba solo instalando una pieza, estaba participando en un acto de restauración, guiado por una maestra improbable. Con el nuevo relé perfectamente instalado, un silencio aún más profundo cayó sobre el taller. La tarea estaba completa. Antonio se retiró del motor, sus manos a los costados, como un soldado en descanso tras una batalla perdida y ganada al mismo tiempo. Todas las miradas, antes enfocadas en él, ahora se volvieron hacia el coche, el juez final de esa disputa silenciosa. El aire estaba cargado de una electricidad casi visible, la anticipación de un veredicto que estaba a un simple giro de llave de distancia. Marcos miró a su hija. Su rostro, una mezcla de pavor y esperanza. Elisa encontró su mirada y por primera vez en ese día un rastro de emoción apareció en su rostro, un único y confiado asentimiento de cabeza. Era todo lo que su padre necesitaba. Con el corazón en la garganta, caminó hacia la puerta del conductor, la abrió y se sentó al volante. El crujido de la puerta y el sonido del asiento de cuero fueron los únicos ruidos que rompieron el silencio absoluto. Tomó la llave, el metal frío en su mano temblorosa, miró una última vez a través del parabrisas, viendo los rostros tensos de sus empleados, del señor Almeida y finalmente de su hija, que observaba con una serenidad que parecía pertenecer a otro mundo. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo e insertó la llave en el encendido. El clic metálico sonó como un disparo de salida en un estadio silencioso. Entonces giró la llave. No hubo vacilación, no hubo tos, ni ahogo. El motor despertó instantáneamente con un rugido poderoso, profundo y perfectamente afinado. El sonido llenó el taller, no como un ruido, sino como una música, una sinfonía de poder y precisión que vibró en el pecho de todos los presentes. Era el sonido de la armonía restaurada, del orden reconquistado, de la genialidad confirmada. El motor no solo estaba funcionando, estaba cantando más vivo y potente que nunca. El rugido suave y constante continuó durante casi un minuto, mientras todos permanecían paralizados, boquiabiertos, en un estado de shock y admiración. El señor Almeida tenía los ojos muy abiertos,
una sonrisa incrédula formándose en su rostro. Los mecánicos se miraban entre sí, sus expresiones de escepticismo derritiéndose y transformándose en puro asombro. El sonido era la prueba irrefutable, la verdad audible que no podía ser negada ni cuestionada. Era el sonido de la victoria de Elisa. Marcos, con lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, apagó el motor. El rugido fue reemplazado por un silencio abrumador, más profundo y significativo que cualquier silencio anterior. En ese vacío, la lección fue asimilada por todos, instantánea y transformadora. La genialidad no tenía edad, no tenía género, y no se conformaba a ninguna expectativa. La verdadera maestría no provenía de la fuerza o la tradición, sino de la capacidad de escuchar lo que nadie más puede oír. En el silencio que siguió al rugido del motor, el sonido más fuerte era el de la realidad, reajustándose en la mente de cada persona presente. El shock inicial dio paso a un asombro reverente. El dueño del coche, el señor Almeida, fue el primero en romper el hechizo, soltando una carcajada de puro alivio e incredulidad. Caminó hacia Marcos, que todavía estaba sentado al volante, y golpeó el techo del coche con admiración. «Nunca he visto nada igual en toda mi vida, Marcos», dijo, la voz llena de un respeto genuino. «Tu taller tiene una reputación, pero es tu hija la que es una leyenda». Luego se volvió hacia Elisa, que observaba todo con su calma habitual. El hombre, antes arrogante e impaciente, ahora la miraba con una admiración que rozaba la veneración. «Niña, no sé cómo lo hiciste, pero no eres solo una mecánica, eres una artista. ¿Qué te debo?» Elisa no respondió, solo inclinó la cabeza, satisfecha de ver la armonía restaurada. Para ella, el rugido perfecto del motor era el único pago que importaba, la resolución satisfactoria de un rompecabezas que la había estado molestando durante semanas. La validación externa era solo un eco distante de su propia certeza interna. Marcos finalmente salió del coche, las piernas un poco temblorosas. Ignoró al señor Almeida, ignoró a sus empleados y caminó directamente hacia su hija. Sin decir una palabra, la envolvió en un fuerte abrazo, hundiendo el rostro en su cabello. Las lágrimas que había contenido ahora fluían libremente, lágrimas de un orgullo tan profundo que parecía demasiado grande para su pecho. En ese abrazo, ya no estaba protegiendo a una niña frágil del mundo. Estaba abrazando la fuerza y la genialidad que finalmente comprendía por completo, sintiéndose protegido por ella. Mientras tanto, Antonio permanecía pálido, como una estatua de piedra en medio del taller. Observó la escena, el sonido del motor aún resonando en sus oídos como un veredicto final sobre su propia arrogancia. Miró sus manos grandes y callosas, las herramientas de toda una vida de trabajo, y las vio como nunca antes, limitadas. La verdad lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Su experiencia era vasta, pero su percepción era minúscula. Había pasado semanas buscando un problema con los ojos, cuando la respuesta siempre había estado allí para ser escuchada. Con una lentitud que demostraba el peso de su revelación, Antonio comenzó a caminar hacia Elisa. Los otros mecánicos, sintiendo la importancia del momento, retrocedieron, creando un pasillo para él. Cada paso era una batalla contra su propio ego, una marcha de rendición que lo despojaba de su antigua identidad de maestro indiscutible del taller. Ya no se movía como el jefe, sino como un peregrino acercándose a un oráculo, buscando no solo el perdón, sino la comprensión. Se detuvo frente a ella, la enorme figura del hombre cerniéndose sobre la pequeña niña. Por un largo momento, solo la miró. Y por primera vez no vio a la hija rara del jefe, sino a alguien con un don al que él jamás podría aspirar. En un gesto que sorprendió a todos, extendió su mano sucia de grasa, no para un apretón de manos, sino como una ofrenda de paz. Su voz salió entrecortada, quebrada por la humildad. «Yo lo siento», logró decir.
Eres mejor mecánica de lo que yo jamás seré. Elisa miró la mano extendida, luego el rostro del hombre, y vio la sinceridad en sus ojos cansados. No sentía triunfo, solo una tranquila empatía. Con un gesto simple, levantó su propia mano y la posó sobre la de él por un instante. Un toque que selló el armisticio y transmitió una aceptación que ninguna palabra necesitaría expresar. Ese toque fue suficiente. La guerra silenciosa en el rectificado Borges había terminado y una nueva era de respeto mutuo había comenzado. A partir de ese día, la dinámica del taller se transformó para siempre. Antonio se convirtió en el mayor protector de Elisa. Se aseguró de que su rincón permaneciera intacto, que nadie la molestara mientras dibujaba sus diagramas y reprendía con una mirada severa a cualquiera que se atreviera a mostrar la más mínima señal de falta de respeto. Más que eso, se convirtió en su aprendiz silencioso, observándola desde lejos, tratando de aprender a ver el mundo a través de su perspectiva, a escuchar la música oculta en las máquinas que antes solo veía como piezas y problemas. Lo que Elisa realmente conquistó no fue la admiración de los demás, sino la libertad de ser ella misma en un mundo que finalmente le abrió un espacio para su brillo. Su historia nos recuerda que el mayor premio no es cambiar quiénes somos para encajar en el mundo, sino tener el coraje de mostrarle al mundo todo lo que podemos ser. Si este mensaje resuena en ti, y si crees en el poder de las voces auténticas, tu suscripción al canal es lo que nos mueve. Nos ayuda a asegurar que relatos de valentía como el de Elisa continúen inspirándonos a todos. El rectificado Borges nunca más fue el mismo. El sonido de las herramientas todavía resonaba. El olor a grasa todavía flotaba en el aire. Pero la antigua jerarquía basada en la fuerza y la tradición había sido desmantelada y reemplazada por algo nuevo, una cultura de respeto por la percepción y el talento, sin importar la forma que adoptara. La genio silenciosa del taller había reparado mucho más que un motor. Sin decir casi nada, había reparado la visión limitada de los hombres a su alrededor, enseñándoles a todos una lección inolvidable de que, a veces, las soluciones más extraordinarias provienen de aquellos a quienes el mundo se niega a ver.